Bueno, entonces, en el problema 8 tenemos sulfuro de hidrógeno, nos dice que es un contaminante, ¿sí? Que puede estar presente en residuos líquidos industriales. Y nos dice que una forma de eliminarlo consiste en tratar el efluente con cloro y nos dan la reacción. ¿Sí? Bien. En este caso, fíjense que la reacción está balanceada, pero puede que no. Eso es algo que siempre hay que corroborar. Nos dice que para estudiar la cinética de la reacción a 28 grados se realizó un experimento en el cual las concentraciones iniciales de sulfuro de hidrógeno y cloro fueron, y nos dan los dos datos. ¿Sí? Bien. Y se midió la concentración de este reactivo en función del tiempo. ¿Sí? Bien. Entonces, primero, por lo que podemos escribir, ahí está, es que la velocidad, ¿a qué va a ser igual en la ley de velocidad? Voy a tener una constante y esto va a estar multiplicado por la concentración de los reactivos. Sí, a un orden de reacción, a un... sí, orden de reacciones, ¿no? Sí, elevado a su orden de reacción. Sí. Vamos a ponerle A. ¿Sí? Y acá voy a tener el otro reactivo. ¿Sí? Y tenemos los dos órdenes, A y B. Bien. Esto Sí, por un lado. ¿Sí? Esto va a ser la ley de velocidad. Lo otro que sabemos, ¿qué va a ser? Que la velocidad, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? Estos dos son reactivos, o sea que esto va a ser negativo, ¿sí? sí, Y pero, acá el coeficiente estequiométrico es 1 en ambos casos, o sea que va a perdón, ser... perdón, Irene, ¿por qué no pongo el agua? El agua la vas a tener líquida y no... Si querés se puede poner, pero no vas a tener forma de medir cuánto es cómo se modifica esa concentración de agua con el tiempo. Sí, ¿Está sí. bien? Pues es una solución acuosa. ¿Está Sí, bien? no, Por está eso bien. que la omitimos. El agua es mi solvente, así que lo tengo Por en eso. exceso, pero mucho. Listo, sí, sí, sí. ¿Está bien? Bien, y Sí, lo otro que sabemos, ¿sí? Que vieron con David y con Andrea, es que la velocidad puedo escribirla como 1 sobre el coeficiente estequiométrico, ¿sí? Este negativo que está acá es porque es un reactivo, y sí, acá vamos a tener el delta, no, me equivoqué, de la concentración de sulfuro de hidrógeno, sí, ¿sí? Dividido el delta de tiempo. sí, sí, Y lo mismo para el otro reactivo, sí, negativo, delta, cloro 2, dividido el delta de tiempo. sí. Bien, entonces estos son los dos, digamos, los datos, las ecuaciones que ya sabemos. Bien, bueno, entonces veamos qué es lo que nos piden. ¿Sí? En el ítem A nos dice que calculemos la velocidad inicial de la reacción y la velocidad a 600 segundos para dicho experimento, y que con estos datos completemos la tabla con la velocidad inicial obtenida. ¿Sí? Entonces, nos pide la velocidad inicial. La velocidad inicial sabemos que es la velocidad a tiempos muy cercanos a cero. Entonces, para ello vamos a tener que tomar los primeros puntos donde se aproximen a una recta. Fíjense que más o menos acá podemos ver como una cierta tendencia lineal y que después más o menos por este se va perdiendo, ¿sí? Y cambia la curva. Sí. Entonces lo que tenemos que hacer es trazar una recta, ¿sí? Donde pasen la mayor cantidad de los primeros puntos. Bien, y ahora acá tendría que encontrar... Fíjense, bueno, vamos a poner un poquito más abajo, ¿sí? Si yo intento tomar más puntos, ¿sí? Fíjense que me quedan un montón de puntos por debajo y después, a partir más o menos de 500, todos los puntos por arriba, o sea que eso no me sirve. Tengo que buscar, ¿sí? Esta podría ser una recta donde voy a tener más o menos la misma cantidad de puntos por arriba y por abajo de la recta, ¿sí? Bien, entonces acá tengo
mi recta. Entonces lo que tengo que hacer es buscar dos puntos, ¿sí? Un punto podría ser este, ¿sí? Que está ahí, ¿sí? Y ese punto, ¿qué sería? ¿Cuánto vale ese punto? ¿Y por qué ese punto? ¿Y por qué no puedo tomar yo el primero y el segundo? Para mí el primero es dato y el segundo lo puedo llegar a determinar proyectando una horizontal y una vertical. Está bien, pero ahí vas a tener un montón de error porque vos acá no tenés tantas liñitas. Entonces te conviene tomar dos puntos que sí puedas saber. Por ejemplo, el primero, como bien vos decís, y este que está acá, porque es justo la intersección, ¿sí? De las dos escalas. ¿Está Porque bien? yo puedo tomar, por ejemplo, de la forma que está trazada esa recta, puedo tomar a 200 segundos. A 200 segundos yo tengo 200. Sí, pero vos no sabés cuánto vale a 200 la concentración. Ah, por eso, pero yo tomo el valor de la concentración que me es más próximo a un dato, por ejemplo 1,2 por 10 a la menos 4. Claro, ese valor justo es, fíjate que acá donde I vale 1,2 por 10 a la menos 4, justo es este valor que está acá. Y este sí lo sabes. Más o menos, a ver, Y porque eso fíjate que está sería, justo ahí la línea. son 200 segundos, 1, Acá 2, 3, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, o sea que 200 dividido 5, ¿cuánto es? 40. O sea que 40, cada rayita de 130, estas, ¿sí? Cada 120, escalita son 40. 120, digo, Entonces, 40, 80, 120. bien, entonces acá son este valor de acá es 120. ¿Está bien? Entonces ahí ya tenemos un punto. Sí, Y 1,2 exponen por 10 a la menos 4. ¿Está bien? Entonces ahí ya tenemos un punto. Y el otro punto podría ser este de acá, que este punto, ¿sí? Cuando x vale 0, vale 1,6 exponente a la menos 4. ¿Está bien? Entonces ahí ya tenemos dos puntos. Podríamos haber tomado algún otro, pero conviene siempre que justo pase en la intersección de la escala, para no tener, para disminuir la cantidad de error. ¿Está bien? bien, todo eso me estaría dando 3,3 por 10 a la menos 7 la Bueno, velocidad. espera un poquito, Marcelo, para el Ok, resto. Vamos a entonces calcular, ¿sí? La pendiente, la vamos a llamar M, por ejemplo, ¿sí? Entonces, M a qué va a ser igual? Al delta I sobre el delta X, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso de matemática? sí, Entonces, veamos, ¿quién es delta I? Delta I va a ser el delta de la concentración, ¿sí? De mi reactivo, de sulfuro de hidrógeno. ¿Y X quién va a ser? ¿Va a ser mi delta de tiempo? Bien, entonces, como tenemos dos puntos, ¿sí? Podemos calcular esta pendiente, o sea que M a qué va a ser igual. ¿No? Vamos a tomar el punto, este punto menos este de acá, o sea que esto sería 1,2 exponente menos 4 menos 1,6 exponente menos 4, todo dividido 120 menos 0. Vamos a sí. poner paréntesis. Y esto ahora sí, ¿cuánto da? Eso me da 3,33 por 10 a la menos 7. Por 10 a la menos 7. Sí, ojo que es positivo, ¿no? No puede ser positivo porque acá No, tenés no, está bien. Está 1,2 sacando menos el M, 1,6. está sacando el M, está sacando la pendiente, sí, no está bien, pendiente negativa, recta, sí. ¿Está bien? Bien, Eso llevado a la ecuación de la velocidad, me queda positivo. bien, ahí está. Entonces,
Fíjense que este valor que está acá es M, o sea, este valor, ¿sí? Es M, y es esto que está acá, ¿sí? Y eso que está ahí es lo que teníamos acá. ¿Está bien? Entonces, si ahora este valor que nos dio la pendiente, ¿sí? Se lo multiplicamos por -1, ¿sí? Nos va a dar la velocidad. ¿Bien? Entonces, la velocidad para este experimento va a ser menos 3,33 exponente e a la -7. ¿Está bien? No, positivo. Positivo. Ahora sí. Espera, ¿y esto cómo lo borro? Eh, Bien, ¿qué unidades va a tener esto? El delta I, ¿sí? Es delta de concentración, o sea que esto voy a tener unidades de molar, ¿sí? Y el delta T tiene unidades de segundo, o sea que esto va a ser molar sobre segundo. ¿Está bien? Bien. Bien, entonces con esto podemos calcular digamos, la velocidad inicial para este experimento. Ahora bien, si queremos hacer lo mismo nos pedía para 600 segundos, lo que tenemos que hacer es trazar una recta, ¿sí? Aproximadamente a 600, ¿sí? Acá cuando estamos en 600, y buscar los puntos más, el anterior y el posterior, y ver de trazar ahí una recta, ¿sí? Y fíjense que ahí más o menos tendríamos la recta. ¿Está bien? Entonces, para este tendríamos que buscar dos puntos, ¿sí? Que nos convengan y hacer el mismo procedimiento. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Hasta ahí, no. Porque, ¿por qué? Porque si no se estaría contradiciendo, si lo usamos de esta forma, el trazar esa segunda recta estaría contradiciendo con lo que se hizo en el problema 6, porque yo estaría partiendo desde el primer punto hasta un punto a los 600 segundos, y de esa forma sacaría la velocidad media. Pero acá no te piden la velocidad media, te piden la velocidad a los 600 segundos, la velocidad instantánea a 600 segundos. O sea que es la tangente a ese punto. Ok, ahí va. ¿Está bien? Sí, El sí, otro es una velocidad media, entonces usas todo el conjunto de puntos. ok, ¿Está bien? sí, sí. Bien, ¿hasta acá alguien tiene alguna duda? ¿Podemos pasar al ítem B? Sí. Ok, bueno. Esperen que no puedo bajar la guía. Ahora sí. Bien, entonces con ese dato tienen que completar acá la tabla, ¿sí? La concentración de sulfuro de hidrógeno es 1,6 por 10 a la -4. La concentración de cloro, supongo que nos decía, acá está, ¿sí? La concentración de cloro. La velocidad es el valor que calculamos, ¿sí? 3,33 por 10 a la -7. ¿Sí? Bien, fíjense algo importante. Fíjense que el experimento está diseñado de manera tal que tenemos un cierto conjunto de datos, ¿sí? Por ejemplo acá, estos que están acá, ¿sí? El 4, 5 y el 6, donde la concentración de sulfuro de hidrógeno es constante, ¿sí? Porque acá tenemos que escribir 1,6 por 10 a la -4. ¿Está bien? Entonces acá tenemos un conjunto, las experiencias 4, 5 y 6 tienen la concentración de sulfuro de hidrógeno constante. Y fíjense qué ocurre, ¿sí? Las experiencias 1 y 2 y 4 y 5 tienen constante la concentración de cloro. Eso es algo que nos va a servir, ¿sí? Nosotros queremos calcular más adelante los dos órdenes, A y B, pero digamos, no podemos usar, uno tiene que hacer un diseño experimental
con una cierta lógica. Entonces, si yo quiero averiguar el orden respecto de un reactivo, voy a mantener constante la concentración del otro reactivo, para ver qué es lo que pasa cuando yo modifico la concentración del reactivo que me interesa, ¿sí? Y ver qué efecto tiene sobre la velocidad. Si yo modifico los dos en simultáneo, yo no voy a poder, si veo un efecto, algún problema, no voy a poder saber a quién asociarle esa modificación en la velocidad. Sí, porque se aumentó la concentración de sulfuro de hidrógeno o porque aumenté la concentración de cloro, ¿sí? Bien. Y perdón, Irene, no puedo tomar, por ejemplo, 4 y 5 y 6, no los puedo tomar, porque voy a mantener constante la concentración del sulfuro de hidrógeno y también del cloro, del cloruro, no del cloro. Sí, acá tiene que haber algún error, porque fíjense, estas dos, como que las experiencias, fíjense que las 4 y las 5 es la misma, porque en los dos tienen el valor de la misma velocidad. O sea que esta habría que es como borrarla. ¿Sí? Entonces tendríamos la 4 y la 6. Es 4, probable que haya un error de tipeo en la guía o algo ahí. Algo pasó ahí. Entonces, hasta lo que hicimos antes era el ítem A y calculamos la velocidad inicial. ¿Sí? Bien, entonces veamos qué datos tenemos. ¿Sí? ¿Qué otra información nos da el problema? Tenemos dos gráficos, ¿sí? Un gráfico donde está la velocidad inicial en función de la concentración de sulfuro de hidrógeno. Para estos casos, la concentración de cloro va a permanecer constante. Y después tenemos otro gráfico de velocidad inicial en función de la concentración de cloro, donde en este caso lo que permanece constante es la concentración de sulfuro de hidrógeno. Si se fijan, lo que antes decíamos, que acá hay dos, el experimento 4 y 5 que tienen los mismos datos, acá uno de estos experimentos hay algún dato que está mal, ¿sí? Bien, pero digamos, lo que nos interesa a nosotros es usar los gráficos, así que ese dato no nos va a afectar. Bueno, entonces, en el ítem B nos pide que determinemos el orden de reacción respecto a ambos reactivos y cuál es el orden global. Bien. La ley de velocidad que habíamos escrito era velocidad igual a K por la concentración de sulfuro de hidrógeno elevado a la A por la concentración de cloro, ¿sí? Elevado a su orden B. ¿Está bien? Entonces, espérenme. Entonces, si queremos calcular A, vamos a tomar los experimentos donde la concentración de cloro es constante. Bien, y tendríamos que tener la tabla, la guía, y ver cuánto vale esa concentración. No tengo la guía a mano, si alguien la tiene. ¿Qué tomo? Tomo los experimentos 1 y 2, en donde me Sí, varía la concentración de sulfuro de hidrógeno, mantengo constante la concentración de cloro. sí, o sea que serían los donde cloro es constante, sería 7, ¿sí? Por 10 a la menos 3. Sí. Y ahora hay que ver cómo hago para escribir acá. 7 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Bueno. Y entonces lo que vamos a usar, ¿sí? El gráfico de velocidad inicial versus la concentración de el sulfuro de hidrógeno. ¿Sí? Bien.
Veamos qué pasa con la ecuación que tenemos acá. Dijimos que lo que nosotros vamos a usar es aquellos experimentos donde la concentración de cloro permanezca constante. Entonces, esto es un pseudoorden, porque si esto es constante y K es una constante, lo que podemos hacer es agrupar a todo en una nueva constante, ¿sí? Esto es un valor multiplicado por otro valor para todos estos experimentos, nos va a dar otro valor, ¿sí? Entonces vamos a escribir una nueva ley de velocidad, ¿sí? Con un pseudoorden, donde ahora vamos a tener una K', ¿sí? Velocidad igual a K' por la concentración de sulfuro de hidrógeno elevado a su orden, ¿sí? Donde K' va a ser igual a K, la constante de velocidad, por la concentración de cloro 2 elevada a su coeficiente y a su orden de reacción B, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense que ahora tenemos, ¿sí?, velocidad igual a K' por la concentración de sulfuro de hidrógeno elevado a su coeficiente, ¿sí? Entonces, acá empezamos a suponer órdenes, ¿sí? El procedimiento sería ese, decir, bueno, a ver, ¿qué pasa, ¿sí?, si supongo que A es igual a 1, ¿sí? Si el orden de reacción es 1. Entonces lo que me va a quedar es que la velocidad va a ser igual a K' por la concentración de sulfuro de hidrógeno. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, Sí, bien. Fíjense que esto es una recta, ¿sí? La variable va a ser, nuestra X va a ser la concentración de sulfuro de hidrógeno y nuestra Y, nuestra variable dependiente, va a ser la velocidad, ¿sí? Entonces, si graficamos la velocidad inicial en función de la concentración y esto nos da una recta, vamos a poder verificar que A es 1. Si lo que observamos no es una recta, entonces no va a ser orden 1, ¿sí? Nuestra suposición en ese caso va a ser falsa, ¿sí? Entonces, veamos en el gráfico qué es lo que teníamos. ¿Sí? Fíjense, ¿esto qué tiene? ¿Una pinta de qué? ¿Qué, qué es? ¿Una recta? ¿Es una parábola? Recto. Bien, ya una de por sí, recta. perdón, Irene, ya de por sí es una recta, porque la concentración de sulfuro de hidrógeno, si yo me fijo los valores de tabla de los experimentos, yo tengo que uno es el doble del anterior. Por ejemplo, si yo tomo el 4, tengo 1,6, pero si tomo el 1, tengo 3,2. Si tomo el 2, tengo 6,4. Entonces Bien, hay como una proporcionalidad. bien, o sea que si yo miro la tabla me puedo dar cuenta. Lo que puede pasar es que ¿por qué no nos gusta mirar tanto las tablas? Cuando uno hace un experimento real y no algo que es un problema que está armado, ¿sí?, esa linealidad por ahí no da tan bien. Entonces, para ver si realmente es una recta, uno tiene que hacer un gráfico. ¿Está bien? Pero Ok, sí, ustedes, digamos, si ustedes miran la tabla pueden intuir qué, digamos, qué orden de reacción va a ser y está bien que lo hagan, porque entonces pueden corroborar que lo que hicieron está bien. Entonces, si trazamos una recta, ¿sí?, ¿sí? Fíjense que más o menos todos pasan por el centro, ¿sí? Ahí tenemos la recta, ¿sí? Entonces, ahora que tenemos la recta, podemos calcular la pendiente, ¿sí? sí, Primero, antes que calcular la pendiente, perdón, digamos, si esto es una recta, entonces nuestra suposición es válida, ¿sí? Entonces vamos a volver a la pizarra, ¿sí?, y vamos a anotar. ¿Está bien? Entonces, de esta manera ahí pudimos averiguar cuánto vale el orden de reacción para el sulfuro de hidrógeno. ¿Está bien? Tenemos que hacer ahora lo mismo, pero para el otro reactivo, ¿sí? Para ver de calcular B. Entonces,
para calcular B, este no se ve mucho. De vuelta, ahora voy a tomar los experimentos. Donde la concentración ahora del otro reactivo, o sea, de sulfuro de hidrógeno, es constante. ¿Sí? Y eso era en la guía. Puedo tomar Sería- dos nomás, 4 o 5 junto con el 6. Bien, el 4, sí, el 6, y en el gráfico es probable que aparezca un número más porque debe estar hay un valor de acá que está mal la tabla, ¿sí? Pero entonces la concentración que es constante es 1,6 por 10 a la menos 4. Bien. Entonces, vamos a usar, ¿sí?, el gráfico de velocidad inicial versus la concentración de cloro. ¿Sí? Bien, entonces ahora podemos de vuelta escribir nuestra ley de pseudoorden, ¿sí?, donde la velocidad va a ser igual, en este caso ahora vamos a tener una K2', ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que ahora en este caso esta concentración es constante. Entonces, esta concentración, si es siempre el mismo valor elevado a 1, siempre me va a dar un número, y multiplicado por otro número me va a dar un nuevo número, ¿sí? Y ese nuevo número lo vamos a llamar K2'. Entonces, ahora la ley de velocidad, el pseudoorden, nos queda velocidad igual a K2' por la concentración de cloro elevado, ¿sí?, a su orden de reacción, donde K2' va a ser igual a K por la concentración de cloro. No, perdón. La concentración de... Acá esto está mal. Esto es, acá es la velocidad, no, esto está bien. Esto es cloro 2 y K2' es K por la concentración de sulfuro de hidrógeno. ¿Sí? Ahora sí. Elevado a la A, que ya sabemos que A vale 1, ¿sí? Bien. Entonces, ahora, nuevamente vamos a pensar, ¿sí?, a suponer cuánto puede valer B. ¿Sí? B vimos que había tres opciones, principalmente, 0, 1 y 2. Entonces, veamos qué pasa si suponemos que vale 1. ¿Sí? Si B es igual a 1, me queda que la velocidad es igual a K2' por la concentración de cloro 2. ¿Sí? Y esto tiene una tendencia lineal. Bien, entonces, veamos, vamos al gráfico. Y veamos qué pasa. Fíjense que acá tenemos 3 experiencias y agregaron el 0, 0. Entonces veamos si podemos trazar una recta. ¿Sí? Si esto se asemeja a una recta o no. Fíjense que si yo trazo una recta, ¿sí?, lo importante acá es que, digamos, fíjense, los 4 puntos se aproximan a una recta, pero no todos pasan por la recta, ¿sí? Entonces acá tengo varias opciones. O lo hago así y me queda un punto totalmente afuera, o lo hago un poquito más arriba, ¿sí? Esta sería otra opción, pero ahí yo ya estoy dejando afuera a los otros 2 puntos. O una otra opción sería poner una recta donde más o menos tenga un punto por arriba, que sería el segundo punto, y un punto por debajo de la recta, ¿sí? Bien. Entonces acá me queda la recta. ¿Sí? Bien, entonces esto que está acá, como esto es una recta, podemos decir que va a ser orden 1 de reacción. Sí. Sí. Bien.
Entonces, vamos a escribirlo. Entonces, la suposición es válida y A es igual a 1. ¿Bien? Entonces, ahora con esto yo ya pude averiguar los dos órdenes de reacción. ¿Sí? Entonces, ahora ya podría escribir cómo sería la ley de velocidad. ¿Sí? Podemos escribirlo acá. Vamos a cambiar de color. Entonces, con lo que averiguamos, ahora me va a quedar que la velocidad va a ser igual acá por la concentración de sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Elevado a la 1, ¿sí? Por la concentración de cloro elevado a la 1. ¿Sí? Entonces acá vamos a hacer así y le vamos a poner el 1 acá. ¿Sí? Cada uno está elevado al coeficiente, ¿sí? Al orden, 1 y 1. ¿El orden global cuánto va a valer? 2. Bien, el orden global vale 2. Un detalle, acá, digamos, da por casualidad que los dos valen 1, pero tranquilamente podría valer que alguno de estos reactivos valga, no sé, 1, 0 o algo 2, ¿sí? Depende. ¿Está bien? Que ahí Rudy escribió. ¿Sí? No sé, no entendí bien qué quisieron poner ahí en el chat. Bien. Entonces ahora con Ire, esto perdón, sí. es que cuando determinaste el orden del cloro, colocaste que la suposición es válida y A vale 1, y ahí estamos determinando B. Ah, perfecto. Ok. Eso Bueno, era lo que está diciendo Rudy. ok, gracias. Me De equivoqué. Bueno, el problema es que ahí no sé cómo se saca. Perdón, Irene, ahora el paso siguiente sería determinar la constante K reemplazando en un experimento. No, ahora lo vamos a sacar eso gráficamente. ¿Sí? ¿Puedo Ok. borrar esto que está acá? O por ahí Sí. lo puedo usar una parte. A ver, ¿de dónde podemos calcular, digamos, K? Nosotros sabemos que para el primer gráfico que usamos, ¿sí? La pendiente va a ser K'. ¿Sí? Y K', ¿sí? Está vinculada con K, ¿sí? Por esta ecuación que está acá. Entonces, si nosotros vamos al primer gráfico y calculamos K', ¿sí? Nosotros ya sabemos cuánto vale la concentración de cloro. Entonces podemos despejar K. ¿Está bien? Y lo mismo podemos hacer para el segundo gráfico, ¿sí? Que lo tenemos acá. Esperen, que me perdí. Acá. ¿Sí? La pendiente, ¿sí? La pendiente va a ser K2'. Y K2' va a estar vinculada con K. Entonces, vayamos al segundo gráfico, que creo que ya nos quedó la recta, ¿sí? Y vamos de calcular cuánto vale la pendiente que es K2'. ¿Sí? Ah, no, se borró. Bueno, entonces, igual es lo mismo, podemos calcular acá. Volvemos a trazar la recta. ¿Sí? Entonces, tenemos que calcular la pendiente. ¿Sí? Entonces tenemos que buscar dos puntos. ¿Qué puntos voy a tomar? Este punto que está acá no me lo puedo tomar así tuviese los datos. ¿Por qué? Porque el punto del centro está un poquito más abajo, ¿sí? No sé si ven ahí el punto del cursor. Está un poquito más abajo que la recta. ¿Sí? Entonces este punto yo no lo puedo tomar. Entonces, una opción, por ejemplo, podría ser tomar el 0, 0. ¿Sí? Otra opción sería tomar este punto que está acá, ¿sí? Que está justo en la intersección de la cuadrícula. Otro punto sería este que está acá. ¿Sí? Entonces, elijan los que quieran, podemos elegir, no sé, este y este que está acá y calcular la pendiente. ¿Sí?
Entonces vamos a tomar, le vamos a poner la letra A, ¿sí? Y tomamos el 0,0. O podríamos también tomar, no sé, este que está acá. ¿Sí? A y B. Bien. Entonces, la pendiente, ¿sí? La vamos a llamar de vuelta M. Y M, ¿a qué va a ser igual? Al delta de velocidades iniciales dividido el delta de concentración de cloro. Entonces vamos a tomar los dos puntos B y A. Y a su vez sabemos que M, ¿sí? De lo que teníamos anotado acá en la pizarra, ¿sí? Nosotros estamos en este caso donde tenemos velocidad y concentración de cloro. O sea que la pendiente es K2'. Uy, se me borró todo. Bueno, vamos de vuelta. ¿Sí? Bueno, entonces habíamos dicho de tomar, ¿sí? Podemos tomar si quieren este punto que está acá y el 0,0. Entonces vamos a escribir. Irene, con esos dos puntos, el delta de la velocidad inicial sobre el delta de las concentraciones, digo bien, ¿no? Sí, delta de las concentraciones, está dando 1,5 por 10 a la menos 5. Ok, bueno, pero espera un cachito, vamos a hacer la cuenta rápido. ¿Sí? Hacemos uno, por lo menos lo hacemos bien. ¿Sí? Entonces podemos tomar este punto de acá, ¿sí? Que ¿cuánto sería? Sería 1, 2, 3. Es 0,3 por 10 a la menos 7. 3 por 10 a la menos 7 y menos 0. Este vamos a ponerle E para que sea más fácil. ¿Sí? Dividido 0,02. ¿Sí? A este hay que ponerle las unidades, que es molar sobre segundo. Y esto es 0,02 menos 0. ¿Sí? Y esto tiene unidades de molar. ¿Está bien? Entonces acá cuando hacemos la cuenta, ¿cuánto da? 1,5 por 10 a la menos 5. Bien. Entonces K2' va a ser igual a 1,5 por 10 a la menos 5. ¿Y qué unidades me van a quedar? El molar con el molar se me va a cancelar, o sea que me va a quedar 1 sobre segundo. ¿Sí? Sí. Háganlo despacito. Pueden tomar el 0,0, pueden tomar otro punto como había marcado antes, ¿sí? Bien. Ahora bien, este K2', ¿a qué no es K? ¿Sí? ¿Por qué? Porque este K2' dijimos que esto era K por la concentración del sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Que estaba constante en estos experimentos, ¿sí? Entonces tenemos que ver cuánto vale esta concentración, ¿sí? Para poder averiguar cuánto vale K. Entonces K, la constante de velocidad va a ser igual a K2' dividido la concentración de sulfuro, de sulfuro de hidrógeno. ¿Sí? Perdón, Irene, una Sí, consulta. Ahí cuando calculo K2' quedaría segundo a la menos 1, ¿cierto? sí. Ah, listo, Por esa era eso la... le Bueno. puse la barrita esa de ahí, barra Ah, segundo. perfecto, listo, gracias. De nada. Bueno, perfecto. Entonces veamos cuánto vale K. Entonces, K2' vale 1,5 por 10 a la menos 5 y unidades de sobre segundo. ¿Sí? O si quieren, vamos a poner así, segundo a la menos 1. Y ahora dividido, tenemos que ver cuánto valía esta concentración. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuánto era? Creo que era 1,6 por
a la Con menos 4. a la 4 molar. Genial. ¿Sí? Bien. Y entonces hay que hacer la cuenta y esto debería dar, esto da 0,094 me está dando a mí. bien 0,09375, ¿sí? Y las unidades que me van a quedar es molar segundo, ¿sí? Bien. Y ahí averiguamos cuánto vale acá. ¿Se entiende? Sí, y si yo trabajo con el otro gráfico, velocidad en función de la concentración de sulfuro de hidrógeno, manteniendo constante la concentración del cloro, ¿tengo que llegar al mismo valor de K? Tienen que hacer el mismo procedimiento para calcular la pendiente es K', y con ese K' calculan K, y te tiene que dar un valor cercano, no te va a dar el mismo. Si te da el Y esos mismo dos es porque valores que tenés yo mucha tengo, suerte, pero perdón, digamos, te tiene que dar un valor del mismo orden. bien. Y esos dos Sí, por valores que ejemplo, yo no sé, tengo, entre 0,1 y 0,08 más o menos. Sí, en ese rango. ¿Sí? No te puede dar 1, porque no podés ok, promediar dos valores muy distintos. Para hacer un promedio, los dos valores tienen que estar más o menos ser similares. bien, ¿Se entiende? bien, bien, gracias. Sí, 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 se entendió, gracias. Bien. Bien. Entonces, para el ítem B pudimos determinar que los órdenes respectos a cada uno de los reactivos valía 1 y que el orden global es 2. ¿Sí? Justificar la respuesta explicando el procedimiento es esto que hicimos, ¿sí? Decir, bueno, supongo un orden, entonces, ¿qué voy a esperar? Bueno, espero una recta, una curva, qué tendencia, así pueden hacer un gráfico, así yo espero esto, ¿sí? Y después ir al gráfico, verificar si eso que estaban esperando se cumple o no, y con eso la suposición es válida o no, ¿sí? Y después el ítem C nos pedía calcular la constante específica K, ¿sí? Entonces, acuérdense que para K tenemos que calcular la pendiente, ¿sí? Y esa pendiente es un K', y ese K' hay que relacionarlo con K, y después hay que hacer un promedio. ¿Hasta qué ejercicio se puede hacer? Hasta justo antes de cuando empieza a preguntar sobre Arrhenius. Creo que es hasta el 11 o 12, hasta ahí, hasta el 11 Acá, inclusive. Hasta hasta el el 11 problema inclusive 11. pueden resolver.